justicia de Cristo reanima. Buenas noches, hermanos, a todos. Está menos inestable el internet, pero bien, o sea, dentro de lo que cabe. Así que si me desaparezco por un momento, me esperan, ¿ya? Un saludo afectuoso para todos los hermanos, que estén bien. Yo no estaba, no nos pusimos de acuerdo con Juan, que es lo que íbamos a presentar. Yo sabía el tema en general, pero él escogió uno. Y bueno, y yo quiero hacer ahora una exposición. Voy a hacer 2 exposiciones esta semana y la próxima, si el Señor lo permite, y termino con Isaías. Voy a hablar hoy día sobre una frase y una escritura, y voy a hacer una comparación de 2 escritores inspirados, de 2 citas y de 2 resúmenes, ya, para que veamos algo muy interesante, por lo menos para mí, ya. Y luego la próxima semana hablaré sobre Os daré un nuevo nombre, ya, y ahí terminaré la exposición sobre las profecías de Isaías. Isaías, como ustedes saben, es el profeta mesiánico por excelencia. Yo voy a entrar ahora aquí a compartir pantalla, ¿ya? Y quiero que el hermanito me dé, qué sé yo, me diga si está si aparece la pantalla. ¿Apareció, hermano, o no? Sí. ¿Está? Vale, ok. Entonces ahí nos vamos a yo he comenzado, he puesto como título, ¿ya? Es lo que se llama el título textual, ¿ya? Es traer de la misma escritura y uno inventa un título, ¿ya? Dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es un tema inédito, ha sido predicado de muchas maneras, formas, qué sé yo, pero yo lo tengo así estructurado, ¿ya? Y es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, escrita casi 700 años antes, ¿ya? Y ratificado por el Espíritu Santo como auténtica, legítima, ¿verdad? E importantísima, en Hechos capítulo 8. Así que lo que yo voy a hacer con ustedes, por favor, si fueran tan amables, ya vamos a leer los 2 textos y luego voy a hacer algunos comentarios de cada uno de ellos, ¿verdad? Y vamos a interpretar las escrituras, ¿ok? Entonces, si ponen atención, quiero que lean conmigo Isaías 52 del 13 al 15 y 53 del 1 al 12. Por favor, si fueran tan amables, busquen Isaías, capítulo 52, versículo 13 al 15 y el capítulo 53 del verso 1 al 12. O sea, vamos a leer completo parte del capítulo 53, 52 y todo el capítulo 53. Dice así, capítulo 52 de Isaías, verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de tus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Quiero que vayan conmigo ahora al libro de Hechos, comenzando el versículo número 26 al verso 40. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron de agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, aquí tenemos un clásico de lo que es la interpretación de un texto bíblico, que está lleno de detalles, de frases, palabras, sentencias, personas, circunstancias, lugares,
que nos van a ayudar a entender tal cosa. En el libro de Isaías leímos, voy a hacer un paralelo, mi siervo será prosperado. Hablando de Jesucristo, engrandecido y exaltado, así asombrará él a muchas naciones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Aquí estamos, todos los profetas. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? La expresión manifestado el brazo del Señor significa su autoridad, su dirección, su protección. ¿Qué pasa con ustedes? Isaías, acuérdense ustedes que era parte de la realeza, no más de la realeza, sino de las personas importantes de su época. Era un estudioso de las Escrituras, era un hombre que a sí mismo no se creía digno de recibir el mensaje del Señor en el sentido de ser su portavoz, su proclamador, su profeta. Acuérdense que la palabra profetés viene de un vocablo griego profetés, que significa uno que habla por otro. No necesariamente el profeta es uno que habla del futuro, sino que también uno que habla del pasado, del presente y del futuro. Es uno que proclama. A diferencia de los que hablan del pasado, del presente y del futuro humanamente, no son llamados profetas, porque el que habla bajo la influencia del Espíritu de Dios tiene ese significado y esa autoridad para decirlo. Fíjense ustedes en el relato que este era un señor importante, no era cualquier persona, era un alto funcionario de un reino, de la reina, ¿verdad?, Candace de los etíopes. Era un reino conocido de personas, ¿verdad?, que tenían cierta influencia, que administraban la hacienda, como se dice vulgarmente, las finanzas de su reino. Era de una confianza absoluta. Era un hombre no casado por las circunstancias. Era un hombre que se había hecho eunuco por causa de su trabajo. Fíjense ustedes que hay tres clases de eunucos. Los eunucos son, ¿verdad?, los que nacen así. Otros que los hombres los hacen eunucos. Y otros que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, debemos entender la palabra eunuco en su contexto. Él era un funcionario de un rey importante. Otros se hicieron a sí mismos, renunciaron a familia, a hijos, a esposas, a desarrollar una familia por distintas causas. En el caso de los que predican el Evangelio, también tienen ese derecho. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, y que el hermano estaba mencionando algo sobre el bautismo. Yo quiero que pongan mucha atención sobre algunas palabras. Dice que el Señor, un ángel del Señor habló a Felipe. Fíjese usted que los ángeles han sido siempre estos seres celestiales, ángelos, son seres celestiales, son espíritus ministradores para los que son parte del reino y que se benefician de las promesas espirituales y que pueden llevar el mensaje del Señor. Pero son mensajeros. La palabra ángel significa un mensajero. Hay circunstancias en que ángeles, ¿verdad?, vinieron y dieron mensajes, pero no eran ellos los dueños del mensaje. No eran ellos los que originaron el mensaje, sino que traían un mensaje del Dios Todopoderoso. Dice que el caso de Cornelio, como lo citó el hermano, era un hombre bueno, un hombre generoso, temeroso de Dios, a lo mejor convertido al judaísmo, qué sé yo, etcétera, que había ayudado mucho al pueblo de Israel. Dice que le apareció un ángel, pero el ángel no podía decir lo que no tenía autorización para decir. Dice la palabra de Dios, ya, que fuera y mandara a buscar a un señor que se llamaba Pedro, que estaba de visita en Jope, en un señor que vivía cerca de la playa, qué sé yo, etcétera, y que venga porque él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea, ni porque le apareció un ángel fue salvo. Tenía que venir uno que trajera el mensaje de Dios para que esa persona escuchara, ¿verdad?, tuviera fe, se arrepintiera, confesara
y fuera bautizado. Y además tenía otro antecedente importante. Cuando Pablo preguntó a los 12 apóstoles, ¿quién decís vosotros que soy yo? En el contexto de lo que decía la gente. La gente decía ¿qué decía la gente de Cristo? Que era Juan el Bautista que resucitó, o Jeremías, o algunos de los profetas. Pero Jesús no está interesado en lo que la gente decía, sino lo que sus discípulos cercanos, que él había escogido, que había pasado con ellos ya varios meses, le pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y entonces, ¿quién decís que yo soy? Vosotros, plural, los 12, el conjunto de los 12. ¿Quién decís que soy yo? Y como Pedro era el que la llevaba, ya que tenía un espíritu así era muy tirado para adelante, que se, etcétera, muy impetuoso, le dice, bueno, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue una revelación instantánea, no fue una cuestión exclusiva de Pedro, no fue un beneficio dado a él y excluido a los demás, sino que Jesús le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? De manera que dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios en Cristo le reveló a cada uno de los 12, por la enseñanza de Cristo, por sus prodigios, señales, milagros, maravillas, ¿verdad? Que Él era el Cristo. Por su carácter, sus enseñanzas, sus milagros, todo. Ellos llegaron a esa convicción. Entonces, fue una revelación, digamos, como que dice, progresiva. Todos los que llegan a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios es a través de una progresión. Oímos, escuchamos, nos alimenta, despierta nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra manera de ser, nuestra identidad espiritual. Y entonces hasta que llegamos a la convicción y estamos en capacidad de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hemos oído, hemos creído, tenemos fe, nos arrepentimos de no haberlo hecho antes y entonces obedecemos en las aguas del bautismo que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El hermano leyó un texto, dice, que habéis sido justificados del pecado. Justificado del pecado significa ser declarados sin culpa. Dice, porque el que ha muerto, dice Romanos capítulo 6, verso 7. El que ha muerto, en el contexto, la palabra muerto se refiere al bautismo. Dice, para morir y andar en vida nueva, para andar en la luz. Ahora, escuchen, dice el que ha muerto. En el contexto, ¿a qué se refiere la palabra muerto? El que ha muerto en el bautismo. Ha sido justificado del pecado. Según la lex romana, una persona que está siendo juzgada por un crimen muere, la muerte exime la culpabilidad de ese individuo y ya no hay más que perseguirlo, aunque lo desentierren, lo quemen o hagan lo que estimen conveniente. No va a tener ninguna responsabilidad si está muerto. Entonces, el que muere en el bautismo ha sido declarado sin culpa. Habéis sido justificado del pecado. El pecado es para perdón, el bautismo es para perdón de pecados. Pero volvamos. Y dice la palabra aquí que un ángel ya le dijo a Cornelio eso, pero no fue salvo, sino que él te dirá palabras, un hombre, un individuo, un siervo del Señor, palabras por las que serás salvo. Y en este caso no es la excepción. El Señor le dice a Felipe, anda y predícale a ese hombre. ¿Y por qué no lo hizo el Señor directamente? Porque no correspondía. Y lo que quiero decir, y que no se me olvide, por favor, y ponga mucha atención, se cumplió en la confesión de Pedro cuando Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino. El reino es el dominio y la autoridad de Cristo. ¿Cuál es la llave? El evangelio que abre todas las puertas. Las buenas nuevas de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Redentor, el perdonador de los pecados. Él lo usó en el día de Pentecostés y abrió la puerta de la salvación a los judíos y luego a los gentiles. Cuando él da el reportaje de Cornelio en el capítulo 11 del libro de Hechos, y exactamente en el versículo 14, cuando está hablando a los hermanos de la iglesia de Cristo en Jerusalén,
Dice el versículo 11, 12 de Hechos. Dice Pedro hablando a los hermanos en Jerusalén. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, los que mandó a buscar Cornelio del mensaje del ángel que le había dicho que fueran a buscar a Pedro a este lugar. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, ¿verdad? Dice Pedro, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos queridos, luego dice que comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre nosotros al principio, indicando por eso que también los gentiles eran parte del reino. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, dice Pedro, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, marcados por el sello de la identidad espiritual de ser hijos de Dios. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Las llaves del reino. Y a ti te daré las llaves del reino, no llaves de autoridad humana o política o religiosa, sino la que abre la puerta de la salvación y de la comunión con Dios, al pueblo judío y a los gentiles. En otras palabras, el alcance universal de la salvación de Cristo. Oyó que leía al profeta Isaías. Fue llevado ahí también un predicador, un individuo, ni por la aparición del ángel fue salvo, nada. Incluso el caso de Pablo es también interesante. El Señor mismo se le apareció, pero el Señor no le dijo, mira, no, Juan lo citó recién. Alguien puede decir, mira, yo vi a Jesús, ya es salvo, yo vi a Jesús, eso es lo máximo. No, el Señor le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay un plan, un propósito. Dios no tuerce su palabra. Dios no es un Dios de engaño, no es un Dios de mentira, no es un Dios que nos pone trampas para que caigamos. No es el carácter de Dios que es de santidad, de amor, de verdad, de veracidad. Y fue y sucedió que un etíope, bueno, funcionario de la reina de los Candaces, estaba sobre todos sus tesoros, importante el hombre, y había venido a Jerusalén para adorar porque era judío. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, el que acabamos de leer, Isaías 52, 13, 15 y 52, 1, 12. Acudiendo Felipe, yo que leía, y le dice, ¿pero entienden lo que lees? Esta es una pregunta de retórica muy interesante. Hay mucha gente que lee, pero no entiende lo que lee. Se dice que el 45% de los estudiantes en Chile no tienen comprensión de lectura. No saben leer. ¿Qué quiere decir que somos analfabetas? En un sentido, sí. Si usted no entiende lo que lee, ¿cómo va a desarrollar su mente, su intelecto o sus capacidades? Dice, ¿cómo podré, si alguno no me enseñare? Esa es otra actitud de las personas cuando tienen interés en la palabra de Dios. No se dejan enseñar. Todos nos nacimos con una estrella en la frente. Todos hemos sido enseñados por alguien, de alguna manera. Y el Señor escogió a los cristianos para enseñar a otros cristianos. Por eso debemos capacitarnos, por eso estamos en estas clases. Para no enseñar, qué sé yo, cosas. Y el mundo está perdido en la religión del mundo, en el cristianismo y en otras cosas parecidas. La cristiandad, por decirlo de una manera, por tres factores. La ignorancia, que viene del ignore, del latín ignore, que significa que no sabe. Luego, la superstición, los cuentos de vieja y los chismes y la cartomancia, la caromancia, la astrología y todas esas tonterías. Y el paganismo, las religiones de los pueblos, que adoran al mar, adoran a la tierra, adoran la planta, adoran
las aves, adoran los caballos, adoran el viento, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Y entonces esos pueblos se mantienen, ¿verdad?, completamente separados de la divinidad misma que Dios puso en nosotros al hacerlos como su imagen y semejanza. Todo eso es causa de la confusión religiosa que hay en el mundo. El sincretismo, todo vale, todas las religiones juntas, todas las tradiciones de los pueblos y qué sé yo, etcétera. Eso no es cierto. Dios no quiere eso. Dice que se sentara con él y la escritura ya leímos ahí. Y dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe. Esta es otra pregunta muy interesante. ¿Oyó que leía el profeta Isaías? Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Tres cosas que son fundamentales. Oyó al profeta Isaías, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguno no me entiende? Y cita al profeta Isaías. Entonces, ¿de quién dice el profeta esto? Siempre en la Biblia, una de las reglas de hermenéutica, ¿ya?, es quién escribe, a quién se dirige, bajo qué circunstancias y todo lo demás. No es saludable, ni es intelectualmente correcto, ni legítimo. Habla muy mal de la gente que hace eso. Sacan un texto de su contexto, hasta sacan un texto de su contexto como un pretexto. Y construyen una religión. Construyen una religión en base a eso, unos del sábado, otros de una copa, otros de la sangre, otros de los gobiernos, otros del milenio, y ahí se van y se confunden porque sacan el texto de su contexto como pretexto y construyen alrededor de ese error, qué sé yo, lo que debe ser como un todo armónico. Respondiéndole eunuco les dice, ya, dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y aquí hay un texto muy interesante. Quiero que meditemos en esta frase, por favor. Y comenzando desde esta escritura, el profeta Isaías le anunció el evangelio de Jesús, las buenas nuevas que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús era el Hijo de David, que era la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero. Y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Bueno, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le dijo? Bueno, analicemos, usemos la mente, usemos la capacidad intelectual que cada uno tenemos. Comenzó en esta escritura de Isaías, escrita 700 años atrás, y le anunció las buenas nuevas de Cristo. Pero mire, el relato dice de Lucas, que era un estudiante, un hombre muy preparado, era de profesión médica, para eso tenía que ser muy inteligente también, y yendo por el camino, y este no es un dato cualquiera, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde sacó el eunuco esta pregunta? De lo que Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Quiere decir que en el evangelio de Jesús, las buenas nuevas del reino, para ser parte del reino, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser revestido de Cristo, para resucitar con Cristo y morir en Cristo para una nueva vida, para ser declarado sin culpa en Cristo, el bautismo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Quiere decir que Felipe, bajo la influencia directa del Espíritu Santo, le predicó el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús dice lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19. Ir y enseñarle a todo el mundo, a todas las cosas que yo he enseñado, bautizando, enseñándole todas las cosas que yo os he dicho, bautizándoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los que niegan el bautismo de Cristo están enseñando una herejía mortal, peligrosa, destructiva.
Son religiones que se agarran del cristianismo para destruirlo, y es el diablo el que pone en sus corazones. Si una persona es buena y sincera, honrada, decente, honesta, al analizar estos textos, ¿qué va a hacer? Cuando yo digo que nadie tiene autoridad para para hacer el bautismo de Cristo, excepto los cristianos, todas las demás sectas, denominaciones o cualquier religión, desde la católica y pasando por todas las protestantes y todas las islámicas y todas las teosofías que hay en el mundo, no tienen ni una autoridad de parte de Dios para existir como tales y usar el nombre de Cristo, el bautismo y todo lo que ustedes quieran. No, señor. Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque todo el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Si hubiese sido rociamiento, habría mandado uno que trajera un carrito con agua, ¿no? Bajaron Felipe el eunuco y les zambulló. Dice el texto, bautizó, les zambulló. Y cuando subieron del agua, resucitó, anduvo en vida nueva, el Espíritu se arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos queridos, dejémonos ya de seguir batallando con personas que no quieren oír. Mantengámonos fieles, cómanse el libro o las escrituras. Yo quiero terminar, bueno, puse aquí el despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, vibrante y como que escondimos el rostro, fue menos con las manos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, Cristo Jesús, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y así no quieren hacer el bautismo, no quieren morir con Cristo, no quieren vivir con Cristo. Todos nosotros nos descargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, estamos menospreciando la sangre preciosa de Cristo, estamos minimizando, estamos destruyendo, estamos despreciando a la persona de Cristo. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a ti por mí. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca por ti, por mí. Por cárcel, por quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo ferido. Y todos niegan el bautismo, niegan el plan de salvación, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni un engaño en su boca. Con todo eso, hermanos, por todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación del pecado. Verá el linaje tuyo, vivirá por largos días en la eternidad, y la voluntad del Señor será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el dolor emocional, psicológico, el padecimiento de que su alma, dice Jesús, mi alma está triste hasta la muerte, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Somos justificados, declarados sin culpa por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Felipe le anunció el evangelio del reino, el evangelio de Dios, le predicó a Cristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto habiendo él llevado el pecado de muchos, lloraba las transgresiones. Fíjense ustedes, Isaías, que yo estaba enseñando ya casi por un año, ya
el centro de la profecía dicha, lo que dijo un profeta. ¿Ya? Y termino con esta reflexión de 6 puntos, ya, para terminar. Comentarios. Un escritor inspirado confirme relatos de otro inspirado por el Espíritu Santo. 2. Esta es una evidencia interna de la inspiración divina. Cuando uno que lo dijo hace 700 años lo corrobora otro 800 años después. No hay contradicción entre los hombres inspirados por Dios. Hay contradicción entre los hombres que no son inspirados por Dios y que pueden tomar 2 o 3 textos y tergiversarlos, doblarlos, perderlos, sacarlos de su contexto, manosearlos, destruirlos gramaticalmente, destruir la narrativa, la composición literaria, el significado de las palabras, la sintaxis, todo lo que ustedes quieran, pero no así los que son inspirados por Dios. El plan de la salvación enseñado por Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Felipe le anunció ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Le predicó la palabra, la oyó, la creyó. El plan es oír la palabra de Dios, tener fe, arrepentirse, confesar y ser bautizado en Cristo. Conclusión. ¿Has seguido tú el plan de salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Hoy es el día de hacerlo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.